Muy bien, continuamos con Álvaro Zagoray. Álvaro, cortita porque tenemos varios temas que tocar. Esta expropiación que piensan hacer con los baldíos después de los 5 años, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo la catalogás? ¿Y es un estado preanárquico esto? Esto habría que ver cómo sale finalmente la ley, pero en principio está mal. Es un disparate. Es un disparate porque va contra un derecho humano fundamental que nuestra Constitución establece, que es el derecho de propiedad. Si yo tengo un terreno, es mío. Hago lo que quiero. Y la Constitución dice, puedo usar y disponer de mi propiedad. Es decir, puedo construir, no construir, poner una vaquita, una oveja, poder hacer una huerta, o poder mirarla por un tiempo, porque después digo, por ahí sube de valor y la vendo, pero es mi propiedad. De manera que de ninguna manera puede existir una ley que atente o vulnere ese derecho de propiedad, exigiéndome hacer cosas sobre mi propiedad. Es lo mismo que vaya a tu departamento y diga, mira, pon ese cuadro, o el cuadro de Perón o el cuadro de Evita allá, y vas a decir, ¿por qué? Pará, estoy dentro de mi casa, no ponelo si no te expropio el departamento. Entonces, es un disparate, hay que ver cómo sale. En todo caso, si no quieren que haya terrenos baldíos, lo que pueden hacer es aumentar el impuesto inmobiliario sobre terrenos baldíos, como de alguna manera para estimular a que la gente o lo venda, para que alguien construya o haga algo, lo venda o construya. Ahora, ¿no ves que este gobierno va permanentemente contra la clase media y fundamentalmente quiere hacer un enfrentamiento entre clase baja y clase media, con todas estas normativas que está tomando permanentemente? Yo no sé si está promoviendo un enfrentamiento entre clases, llamémosle así, entre clase media y clase baja. Lo único que sí estamos notando es que este gobierno, con su estilo, con las cosas que está haciendo, está fracturando un poquito a la sociedad. Esto me hace acordar un poquito, yo era muy chico, pero nuestros padres así lo vivieron, en la época de Perón. En la época de Perón, la primera época de Perón, la gente no se dividía en 3 partidos políticos. Decía, o era peronista o era antiperonista. Estaba muy clara la política de Perón. Los que lo querían a Perón, y eran muchos, y los que no lo querían, eran muchos también, pero estaba la fractura. Y en este momento se está fracturando un poquito en ese sentido. Hay mucha reacción social contra el llamado kirchnerismo. La prueba está el otro día en la reunión que se hizo tan importante, y los lemas eran diferentes, era el autoritarismo, era la inflación, era la libertad misma, libertad que no se tiene en muchos campos, por ejemplo en el campo económico, en poder establecer una empresa fuera de regulaciones que son insólitas, el cepo cambiario que la señora presidenta dice que no hay. Yo pondría a la señora presidenta que vaya a una agencia de cambio y trate de conseguir $1, a ver si se lo entregan. No, es imposible. Si eso no se llama cepo, no sé. Y lo que no se da cuenta la gente lo toma un poco en broma. Dice, bueno, es el cepo cambiario a la presidenta. Pero eso significa cortar la libertad individual. Porque si yo tengo dinero, producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de lo que fuera, y es mi dinero, puedo comprar una casa, puedo comprar esto, puedo comprar un auto, o puedo intentar preservar mis ahorros en otra moneda a la que creo, más que la moneda local, que es la que no creo. Que siempre me ha defraudado. Y tengo razón en no creerla, porque veo que todos los meses y todos los años se va depreciando, o sea, la capacidad de compra de nuestra moneda se va depreciando. La persona humanamente reacciona para preservar el valor de su trabajo. Sin embargo, el gobierno le dice, no, usted no puede, usted tiene que seguir en la moneda argentina, que además se la voy a depreciar en un 25, un 30% por año. Y le doy un 15% por la tasa de interés. O sea, lo voy a estafar en un 30%. Evidentemente, eso no funciona. De ahí se crean los mercados negros y todas estas distorsiones en la economía que hacen peor y que el país vaya cayendo cada vez más. Hablando puntualmente de la economía, esta expropiación también de YPF, ¿a qué nos ha llevado y a qué nos lleva todo esto que están tomando todas las cajas del ANSES, de todos lados, y va a llegar un momento que ya no va a alcanzar las cajas para mantener todo este sistema, ¿o no es así? Es así. La expropiación, bueno, acá la filosofía de este gobierno es la caja. Es decir, ellos mandan a través del poder del dinero y han creado todos los mecanismos posibles para usar ese dinero. Todos, por la vía de la coparticipación que no se cumple, por la sanción del presupuesto que subestiman ingresos para después tener un margen discrecional para gastar sin pasar por los controles.
la emergencia económica, que es increíble. Por un lado, el gobierno dice somos el país que más ha crecido del mundo y al mismo momento, con sanción del presupuesto, con un argumento contrario, que estamos en emergencia económica, vota, porque eso es lo que le da la posibilidad de votar ese presupuesto. Perdóname, el doble discurso. El doble discurso y el mismo día y a la misma hora. Sí. Justamente para poder sancionar el presupuesto, de la forma que quieren y tener el poder absoluto sobre los recursos, tienen que hacerlo sobre la base de la ley de ¿quién? De emergencia económica. Y el mismo diputado dice, no, Argentina que ha crecido, que esto... Que es un ejemplo en el mundo. Bueno, de manera que la filosofía es la caja. Evidentemente, la caja se fue acabando y entonces empezó el gobierno primero estafando a los ¿cómo se llama? Jubilados, a través de quitarles de los fondos que tenían particulares y los estatizaron a través del ANSES. Para llevarlo todos los fondos. Eso fue otra estafa, porque era dinero que pertenecía individualmente a cada futuro jubilado. Ese dinero, ¿a dónde fue a parar? No fue a parar a mejorar a los jubilados, está yendo a parar a empresas, a aerolíneas argentinas, a otras empresas, al déficit, al tesoro y a todos lados. Perdóname, que todas esas empresas dan déficit permanente y la estamos subvencionando entre todos los argentinos. Exactamente, y a través de estos mecanismos. También del mecanismo de la emisión monetaria. Y de ciertos artilugios, por eso lo del Banco Central, que conversamos un poquito fuera de cámara, es notable. Hoy el Banco Central es insolvente. A partir de la reforma que se hizo, se le dio piedra libre para emitir monedas sin respaldo. Y ahora entendemos por qué, porque el señor Kicillof y la señora Marcó del Pont dice que no hay relación entre la inflación y la emisión monetaria. Yo le preguntaría, ¿por qué no compramos la máquina de emisión de moneda más rápida del mundo y pasamos rápidamente a ser el país más rico del mundo si no hay relación? Algún efecto económico tiene que tener. Y si no, déjenme a mí, en el garaje de mi casa, funcionar con mi maquinita propia. Si yo funciono con mi maquinita propia y todos, ahí hay otro efecto económico. Ahora, a mí me llevan preso. Al presidente del Banco Central, que falsifica moneda, es un financista internacional. No entiendo la diferencia. Bueno, entonces el gobierno fue tomando las distintas cajas. El Banco Central, por ejemplo, con adelantos al Tesoro, que son ya muy grandes en este momento, liquidaciones de ganancias que no se realizan, sino que son contables. ¿Y para qué? Para financiar ya lo que es hoy el déficit del Tesoro. O sea, estamos de vuelta emitiendo moneda, falsificando moneda para financiar el déficit del Tesoro. Y ahí encontramos hoy que el Banco Central... al Banco Central le debe el Tesoro, el gobierno, le debe 50.000, 60.000, 70.000 millones de dólares. Cuando la presidenta dice tenemos una política de desendeudamiento, no es cierto, porque nos estamos endeudando. Claro que eso va a ser un pagadiós, pero es porque evidentemente el Tesoro nunca le debe devolver 50.000 millones de dólares. Lo cierto es que las divisas van cayendo, la fuga de capitales sigue existiendo y finalmente el Banco Central un día no va a tener divisas y va a tener que producir una devaluación macro y eso significa otra vuelta de inflación muy Álvaro, fuerte. ¿vos me estás diciendo que podemos llegar a volver a lo que pasó en el 2001 o estamos lejos de eso? Yo no sé si estamos lejos, vamos camino a eso. Camino a que un día el Banco Central se quede sin reservas, por lo tanto no tienen más remedio que pegar una devaluación muy fuerte, eso va a pegar un impulso a la inflación muy fuerte. ¿Más de la que tenemos, por ejemplo, más del 25-27%? Sí, totalmente, totalmente. ¿Vamos a volver a un Rodrigazo, por ejemplo? Podemos volver a un Rodrigazo siempre que se siga con la inflación. Hoy hay inflación semi-reprimida. Nosotros conocíamos inflaciones libres, inflaciones reprimidas. Esta es semi-reprimida, porque de alguna manera van autorizando precios, van autorizando y van devaluando, depreciando de a poquito. Es como dándole un poquito a la caldera de respiro. Pero nos estamos atrasando muchísimo. Y además, otro de los puntos que no tratamos, Argentina está perdiendo competitividad en el mundo. Sí, Argentina hoy, en términos económicos, ¿qué pasa? Se está achicando. Es decir, exportamos menos, importamos menos. Entonces, importamos menos, ¿por qué? Porque no nos permiten importar, porque a través de una falsa teoría dicen, bueno, como necesitamos dólares, tengo que restringir las importaciones, pero si restringo las importaciones, Argentina se va achicando la economía. No, pero además no puede usar insumos y maquinarias para producir y poder exportar. Entonces nos vamos, digamos, involucionando. Pero perdóname, y hay otro problema drástico que es el energético. Bueno, estos 12.000 a 15.000 millones de dólares que tenemos que ponerlo, porque de lo contrario no tenemos energía, es catastrófico. Es así y es uno de los temas más graves que tenemos en este momento.
culpa de las políticas de estos últimos 10 años, que pudimos vivir, digamos, de arriba este tiempo, porque durante la década que tanto critican, de los 90, inversiones en el sector energético vinieron muchos, se crearon centrales de energía, toda una cantidad de cosas. A partir de esta década se empezó a descapitalizar. ¿Cuál es la política? Empezaron a controlar precios y planchar todo lo que fuera tarifas y precios de combustible. Un productor de gas en la zona de Neuquén cobra, por ejemplo, $2 el millón de BTU, que es la unidad térmica que da. Y estamos importando, por culpa de eso, porque ya ese productor no invierte en mayor producción, en exploración, estamos importando a $17 el millón de BTU. ¿Dónde está el negocio? Y de Bolivia 7. Entonces acá hay no se entiende bajo ninguna aspecto. No se entiende, ni siquiera en los razonamientos más ilógicos. Álvaro, nos quedamos sin tiempo, pero sinceramente da vergüenza ajena lo que nos está haciendo a los propios argentinos este gobierno. Desde ya, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias. Ustedes escucharon, Álvaro Alzogaray, los que nos depara el destino. Lamentablemente, el gobierno no toma conciencia, o sí la toma. Van por ellos. Y los demás, Dios sabrá. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.